¿Qué tal, hermanos en Cristo? Dios me los bendiga, amigos que nos ven. Muy buenas noches. Como siempre es un placer para nosotros estar aquí con ustedes en este programa que se llama Tú Decides, un programa que está siendo transmitido a través de la página de la iglesia Giret. Estamos transmitiendo en vivo de San Luis, Río Colorado, Sonora, México. Y la verdad para nosotros es un placer nuevamente estar aquí, como cada miércoles, pues tratando con la ayuda de Dios de crecer en temas relacionados pues a lo que es la vida cristiana, y aún que no lo pienses tú de esta manera como una vida cristiana, temas de lo que habla la palabra de Dios. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros como cada miércoles, todos los miércoles aquí de 8 a 9 de la noche, hora de aquí de San Luis. Y pues queremos mandar saludos, hermanos, a toda la gente, muchos hermanos en Cristo que nos ven aquí en San Luis, otros en Ensenada, en Tijuana, en el sur de México y también por supuesto en los Estados Unidos y en algunas otras partes, en algunos otros países, a lo mejor una sola persona, pero ya con una sola persona que nos vea, para nosotros es un gozo en el Señor de saber que hay personas que están al pendiente de la palabra del Señor y sobre todo poder nosotros juntos aprender de la palabra. Así que pues queremos dar un minutito mientras se van conectando todos los hermanos. Como siempre, gracias, es un placer ver nuevamente a Ceci Barrón, Dios te bendiga. Pues a mi prima que está por allá en Buenavista, Michoacán, Dios te bendiga. A cada una de ellas, Tere, el Señor los bendiga. Saludos a toda la familia y tanta gente que de una u otra manera a través de la tecnología nos podemos acercar, a veces que no los podemos ver, pero sabemos que Dios es bueno y Dios de una u otra manera hace el porqué poderlo ver a través de las redes sociales, poder estar aún con familia lejos. Pero bueno, nos da gusto nuevamente estar aquí y la verdad hoy nosotros vamos a traer un tema bien importante, un tema que, como siempre lo hemos dicho, hay temas que son demasiado controversiales, pero lo hemos dicho y que yo como pastor de la iglesia, el propósito siempre va a ser para edificación, no es discutir, y la verdad no hablamos de doctrina, no queremos hablar de doctrina, queremos hablar de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y el propósito de este programa siempre ha sido hablar de temas que muchas veces no los alcanzamos a hablar desde los púlpitos, o que en ocasión usted tiene dudas y pregunta ¿cuándo llegará esto? ¿Cómo pasará esto? Por eso es bien importante, amigos, hermanos que nos están viendo, que a través de sus comentarios usted nos ayude. Acuérdense que el que da la sabiduría es nuestro Dios, pero con lo que usted aporta, con lo que usted opina, con lo que el Señor le dice en su corazón, es parte por lo que nosotros crecemos. Y sobre todo lo que hacemos es que para todos sea un tema un poco más extenso. Y por supuesto, como siempre, para edificación. El propósito de este programa es edificarnos y gracias nuevamente a todos ustedes. Y como siempre, pues unas jovencitas que a pesar de tantos problemas, tantas situaciones, cosas adversas, ellas siguen estando fieles a Dios y fieles a este programa donde el Señor las ha puesto, que es Ana Karen Bon y Ami Monjardín. Hola. Y pues mi nombre es Jaime Barragán, el pastor de la iglesia Giret. Nos da gusto que estén con nosotros, que se empiecen a conectar. Así que por favor compartan con sus amistades. Ya sabemos, es un miércoles, aquí en San Luis está calientísimo, casi 114 grados Fahrenheit, no sé, en centígrados viene siendo como 44 grados centígrados y nos falta un poquito más. San Luis siempre esta temporada es muy caliente, pero gracias a Dios aquí estamos para, con la ayuda de Dios, trabajar y mandarle saludos a mucha gente. Por ahí nos llamó mucho la atención y mandamos un saludo a esa persona que nos comentó desde Quito, Ecuador, el día de ayer, que dimos unas despensas, donamos despensas del ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos por parte de los hermanos de MCCA de Estados Unidos.
El día de ayer estuvimos donando despensas y esta persona le llamó la atención de lo que estábamos haciendo y nos mandó saludos, y ella es persona, nos ve desde Quito, Ecuador. Entonces, que Dios la bendiga, y mandamos saludos a toda la gente que nos ve por todos lados. Y bueno, amigos, hermanos, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con este tema que, como les decía al principio, va a ser un tema que va a ser para crecimiento. Yo sé que tú lo has escuchado muchas veces, pero a lo mejor no tiene idea muchas veces de cómo va a pasar, qué va a suceder, pero vamos a hablar de la tribulación. El hecho de hablar de la tribulación, desde el principio que usted escucha la palabra tribulación, ya empieza a pensar en cosas diferentes. Así que comenzaremos como siempre, Ana Karen, ¿alguna definición de tribulación? Bueno, no. Tengo lo que dice la Biblia acerca de la gran tribulación en el libro de Daniel 12:1. En una parte de este versículo dice que es un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ok, Ami, ¿algo de la tribulación? Pues el mío es como un poco más general. Dice, se refiere a etapas de grandes dificultades personales. Es que es una realidad, hermano. Al escuchar la palabra usted, tribulación, de momento llega a nuestra mente opresión, aflicción, angustia y de muchísimos problemas o dificultades, dice Ami. Eso es lo que es una tribulación, porque te decía yo desde el principio, el hablar de tribulación, el momento en que te llegue esta palabra, inmediatamente las personas, al escuchar esto o tratar de hablar de la tribulación, entran en pánico. Y es triste decirlo, pero hay muchísimos cristianos, mucho pueblo de Dios, que al escuchar la palabra tribulación les da temor y empiezan a tener muchísimo miedo. Mira, déjame decirte algo. Dentro de la iglesia cristiana, y hablando de denominaciones, porque realmente nuestro Dios no hizo denominaciones, Él hizo una iglesia nada más, pero aún dentro del pueblo de Dios cristiano, hay muchas diferencias, en cuestiones del rapto. Hay personas que piensan que no va a pasar, otros que sí va a pasar, y lo vamos a ir explicando al final. Hablando del rapto, muchos que no existe, que no está en la palabra, en la Biblia exactamente la palabra rapto, y eso es verdad, pero definitivamente hay otros versículos que nos hablan y nos están diciendo diferente del rapto, y hablar de esto hay controversia. Y unos dicen sí, otros dicen no, pero el hablar de la tribulación, todos llegamos a un punto de vista donde podemos decir sí, es algo que va a pasar, es un evento donde habrá muchísimos problemas, es un evento donde va a haber desastre. Pero tenemos que partir de algo, y yo creo que la base más importante, en el Antiguo Testamento, lo que decía Ana Karen, hablaba Daniel precisamente de la tribulación, y queremos dividirlo, y por eso queremos que tú nos ayudes en tu casita, ahí donde estás en el teléfono, que has estudiado tú de la tribulación, porque mira, la vamos a dividir como en la Biblia, la tribulación y la gran tribulación. Primero vamos a tocar, por supuesto, lo que es la tribulación, pero después tocaremos la gran tribulación, para que tú de una otra manera nos vayas ayudando, porque es lo que queremos aprender juntos. Ahora, primero, la tribulación es algo que debemos de entender. La tribulación se va a dividir en dos partes. La tribulación, y Jesús fue la persona que hablaba con sus discípulos en Mateo 24 del 15 a 30, y hablaba precisamente de ese gran momento, de ese gran problema, de esa gran aflicción que iba a pasar en los últimos días. Los discípulos en aquellos tiempos, como ahorita nosotros pensamos y decimos, oye, pues mira lo que está pasando, la pandemia, los terremotos, lo que está sucediendo. Entonces, ¿estaremos ya en el fin de los tiempos? Y Jesús habló a sus discípulos, diciéndonos a nosotros y dejándole en su palabra las cosas que iban a suceder antes de que llegara la tribulación. Y después, por supuesto, llegando a la tribulación, lo que iba a suceder en el momento de la tribulación, los primeros 3 años y medio. ¿Y por qué hablamos de 7 años? Y nos vamos a ir desarrollando poco a poco esto, porque queremos aprender. Lo hemos dicho, no lo sabemos todo, porque eso es una realidad, pero Dios sí lo sabe todo. Y Dios lo dejó escrito aquí. Tu sabiduría
y la sabiduría que Dios nos ha dado en juntos es lo que tratamos, de que este programa sea más informal, más de una mesa, más de poder decir, oye, puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero una cosa sí podemos estar de acuerdo, que Dios y que Jesús es el Señor. Amén. Así que vamos a comenzar y por supuesto hemos hablado de la tribulación, pero ¿cómo llega la tribulación, Ana Karen? Pues como decía usted, pastor, en el capítulo 24 del libro de Mateo nos habla acerca de varias señales que se van a dar antes de que realmente sea el fin. Y son cosas que yo creo que tenemos viendo desde hace tiempo. Si me voy a permitir leerlo, dice en el versículo 4, bueno, voy a leer desde el 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Este es el 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una de las primeras señales, que van a llegar, va a llegar gente queriendo engañar, diciendo, yo soy Jesús, o yo soy el Mesías. ¿Habrá alguien así ya en estos tiempos? Me tocó ver una vez un video y se me hizo bien loco y me quedé como que ojalá, no sé. Yo me imagino que hay gente que sí entiende y hace, pero hay gente que también yo imagino que la sigue. Era una mujer que decía ser Dios y... pero bueno, ese no es el punto ahorita. Ya llegaron diciendo que eran lo que tú acabas de leer. Sí. El segundo dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. También oír de guerras y rumores de guerras. El siguiente dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces estamos hablando de algunas señales. Una, el engaño, gente que va a venir y que va a decir que es Cristo, pero que no lo es, y de hecho pues obviamente pues va a engañar a varias personas. Otro, las guerras y rumores de guerras. Y también como termina aquí, las pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Mira, va a haber muchas señales que muchos de nosotros ya podemos estar diciendo, ya estamos, porque al hablar de peste es lo que está pasando, por ejemplo, con esta pandemia a nivel mundial, algo que nos ha preocupado, que ha cambiado la manera de pensar, hemos cambiado la manera de vivir de muchísimos de nosotros, te puedo decir de todo el mundo, cambió. Estamos viendo todo lo que ha estado sucediendo con esos personas que hablan y se creen y dicen que es Cristo. Entonces, si nosotros pensamos y vemos, podemos decir, oye, ya estaremos casi cerca de llegar a ser la tribulación, porque una cosa es una verdad, de que va a llegar la tribulación, va a llegar. Eso no lo vamos a poder evitar porque Jesús ya lo dijo que un día va a suceder. Y es necesario que llegue esta tribulación, porque entonces cuando se termine la tribulación es la segunda venida de Cristo. Entonces, porque Cristo dijo que Él iba a venir, y para nosotros, pues, gloria a Dios, ¿no? Hablaba el apóstol Juan en la carta, bueno, en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, que decía, ven Señor Jesús, ven. O sea, es algo de nuestras oraciones que tenemos que hacer diario, pero es algo que tenemos que ver. Mira, hablaban acá de estas señales a mí, pero también, a lo mejor usted no lo piensa de esta manera, pero el hecho de que venga esta tribulación, hay parte en la palabra de Dios donde tenemos promesas para el pueblo de Dios, para nosotros que hemos creído en Jesucristo. El rapto, que es algo de lo que muchos no pueden estar de acuerdo. Mira, te voy a decir algo, muchos piensan que el rapto va a pasar antes de la tribulación, y nosotros como iglesia, pensamos que va a ser antes de la tribulación. Pero hay personas también que piensan que va a ser a los 3 años y medio de la tribulación, o sea, van a pasar los primeros 3 años y medio primero de la tribulación. Otros consideran que van a pasar la gran tribulación y que después de los 7 años, cuando viene Cristo, es cuando realmente la iglesia va a estar con Él. Entonces, otra de las señales que podrías tú estar también viendo sería el rapto de la iglesia. O sea, Ana Karen hablaba de todas esas señales que están escritas aquí con Jesús, que le dijo a sus discípulos, para que pudiera llegar la tribulación.
Pero déjame decirte algo a mí, y no sé si tengas algo ahí de lo de tribulación, pero va a haber muchos problemas. Aunque mira, aunque déjame decirte algo, la tribulación va a existir, es una verdad. Habla de 7 años el profeta Daniel. 7 años que son la semana que habla Daniel, que va a ser una semana donde va a ser de disciplina para el pueblo de Israel, no para la iglesia de Cristo. No tenemos que confundir. Es muy diferente el pueblo de Israel, la nación que escogió Dios, a los que son el pueblo de Jesús. Dice la palabra del Señor que aquellos que creyeron en Cristo es los que somos salvos por la gracia de lo que hizo Jesús en la cruz. Y el rapto va a ser para exactamente los que creen en Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces, cuando la iglesia ya no esté, es cuando exactamente va a comenzar la tribulación. Pero la tribulación, a mí, los primeros 3 años y medio, no va a haber tantos problemas. No sé si leíste de eso. Sí. A ver, ayúdanos. Pues como usted ya lo dijo, la convicción que nosotros podemos tener como iglesia, pues es eso, ¿no? Que es primero lo que es el rapto, donde la iglesia pues se la va a llevar Dios junto con él. Y después de eso ya viene lo que es la tribulación, que es lo que comentaban ahorita, que son 7 años, pero divididos en 2 partes. Los primeros 3 años y medio es, no sé si lo comentaron ahorita, es donde supuestamente va a haber paz, donde va a estar todo bien, bien padre, a gusto, que va a haber solución de todos los problemas que podemos haber pues así a simple vista en el mundo. Y eso es lo que marca El eso comienzo. es lo que marca el comienzo de la tribulación. Y pues decir, pues qué padre, no, ya se va a acabar los problemas o lo que vivo, la situación que está pasando. Pero pues en pocas palabras lo podemos ver como un engaño, porque en los otros 3 años y medio pues va a ser totalmente diferente. Y mira, y es algo que dijo a mí, es una realidad, pero el comienzo de la tribulación es en el comienzo cuando viene el anticristo. ¿Por qué? Porque este hombre, es también el hablar del anticristo. ¿Qué es el anticristo? El anticristo es aquella persona que se opone a Cristo. O sea, todo lo que diga Cristo, él está en contra. Dice la palabra de Dios en Ezequiel que va a ser un hombre con mucho carisma. En Daniel. Gracias, dice que va a ser con mucha carisma, que es un hombre pues guapo, que es un hombre que tiene la manera de convencer al pueblo de Israel, porque acuérdate, si estamos hablando de la iglesia de Cristo, ya no va a estar. Entonces está el pueblo de Israel, la nación santa que escogió Dios. Entonces este hombre, cuando empieza la tribulación, que habla de las señales que dijo Ana Karen, que es el rapto, cuando ya no esté la iglesia, en esos momentos es cuando realmente aquellas personas que no tienen a Cristo van a decir, ¿y dónde están estos locos? Muchos dicen, entonces sí era verdad que se iban antes. Y ahí es donde viene el anticristo. El anticristo es esta persona que va a empezar a decir lo que dijo Ami, va a empezar a decir paz entre el pueblo de Israel, entre las naciones que están alrededor de Israel, para que pueda llegar a ser una persona con un carisma que todos pongan la mirada en él, Ana Karen. Porque estos 3 primeros años de la tribulación supuestamente va a haber muchísima paz. No va a pasar nada, es más, muchos van a decir, y lo hemos hablado, pues, y lo hemos hablado, no sabemos qué vaya a pasar y lo que vaya a decir la gente cuando la iglesia ya no esté. Pero muchos han dicho que una de las palabras más fáciles que van a decir cuando ya no nos vean a nosotros aquí es de que fueron llevados por los extraterrestres, o se fueron todos los cristianos, o sea, alguien se los llevó y no nos van a hacer ni caso. Pero muchos van a tener este libro todavía al comienzo de la tribulación, y muchos van a empezar a leer lo que dice el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, donde van a decir y se van a dar cuenta lo que hablaba Jesús y lo que hablaba la revelación de Jesús que le dio a Juan, que es el libro de Revelaciones, de todas las cosas que van a ocurrir después. Entonces yo quiero que entendamos algo. La tribulación
va a ser aflicción, va a ser problemas, van a pasar cosas realmente que nunca las hemos visto. Si tú piensas que el temblor que tú has visto ahorita, eso es lo que va a pasar, te estás equivocando. Si tú piensas que las guerras que has visto ahorita es la guerra realmente, porque te voy a decir algo, yo he escuchado de muchas personas que dicen que pues que ya estamos en la tribulación, que ya estamos en la tribulación, y otros han hablado de que ya están en la gran tribulación y que ya lo estamos pasando. Pero realmente las señales de las que hablaba Jesús, y una de las cosas que puede pasar con la tecnología, pero también es una de las señales para que pueda venir pues la tribulación, y puede llegar a pasar a lo mejor después del rapto, es de que habla en la Biblia, y la que yo te hablaba de Mateo 24, y también Daniel hablaba de esto, porque es donde hablaba Daniel, y hablaba que esta persona, llamado el anticristo, va a ofrecer sacrificios en el templo de Dios. Y eso es construir el tercer templo. Para construir el tercer templo, hasta el día de hoy, en Jerusalén no lo han construido, porque el tercer templo tiene que estar donde estuvo el primero y donde estuvo el segundo. Hay versiones, y mucha gente, te vuelvo a repetir, mucha gente piensa muchas cosas. Otros ya hablan que el tercer templo es espiritual, porque ya somos el templo del Espíritu Santo, pero no. Cuando ellos hablan, el libro de Ezequiel y el libro de Daniel y varios libros hablan del tercer templo, de los sacrificios que se van a ofrecer, y de que este hombre, Ana Karen y a mí, esto es interesante, este hombre va a ayudar con la paz, porque acuérdate algo, ahorita en Jerusalén, donde estuvo el primero y donde estuvo el segundo templo, ahorita está el Domo Dorado de Gog Dom, que es uno de los mezquitas de los musulmanes de muchísima valor e importancia para ellos, porque ellos dicen que de ahí Mahoma fue llevado en un caballo blanco. O sea, ellos hablan de que fue llevado de ahí. Para ellos es bien importante el tratar de destruir el Domo Dorado. Ahorita hay una guerra. Porque déjame decirte algo, a lo mejor no lo sabías, pero estuve leyendo de esto. Yo siempre pensaba que la religión católica era la religión más grande, pero no. La religión más grande son los musulmanes. Cuenta con más millones de seguidores o que creen en la religión musulmana, es esta. Entonces imagínate el tratar de construir el tercer templo ahorita, sería un caos total, ahorita sería un caos. Entonces sabemos que estuve leyendo que desde 1970 y tantos, después de que la nación de Israel volvió a ser nación, muchísima gente de los sacerdotes, de la gente de Israel han estado juntando todo lo que va a llevar el tercer templo, exactamente como lo pide la palabra de Dios. Han estado juntando todos los materiales, pero el día de hoy no está el tercer templo ahí. Que lo pueden hacer con la tecnología que tenemos ahorita en 3-4 meses, es una realidad que lo puedan hacer. Entonces, pero una de las señales que nosotros como cristianos tenemos para que empiece la tribulación es que la iglesia no esté. Y pues aquí estamos, no vaya a pasar con esta película, ¿no? Que me quede yo como pastor, ¿no? Que todos se van y el pastor se queda, ¿no? Pero esas señales tienen que pasar antes de que venga la tribulación, antes de que salga ese hombre carismático. Y habla la palabra del Señor que si ahorita ese hombre no ha salido en la carne es porque hay alguien que lo detiene, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en usted y está en mí, si hemos creído en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, lo está deteniendo para que salga el hombre de maldad. Porque si no, ya hubiera él salido. Y cuando él sale, no va a salir a atacar. Inmediatamente lo primero que va a hacer en la tribulación, los primeros 3 años y medio. Te digo esto porque a lo mejor este video se va a quedar grabado por muchos años. Por muchísimos años se va a quedar grabado. Y no sabemos cuánto tiempo. Y a lo mejor un día alguien va a ver este video y cuando ya no esté la iglesia y empiezas a ver ese hombre que empieza a ayudar al pueblo de Israel a llevar paz, déjame decirte que te va a durar 3 años y medio. Esos 3 años y medio tú vas a decir que todo está bien porque las finanzas van a estar bien.
Lo político va a estar bien, Ami. Lo religioso va a estar bien porque Él va a traer armonía entre judíos, entre musulmanes, entre muchísimas religiones, y todos le van a poner la mirada a Él. Si tú te acabas de conectar con nosotros, estamos hablando de la tribulación, temas que están en la palabra de Dios, temas que muchas veces no los tocamos mucho en las iglesias, pero déjanos tu comentario, deja tu comentario ahí, ora por nosotros, ora por esta iglesia, por este ministerio, que Dios nos siga dando sabiduría, entendimiento para hacer las cosas de la mejor manera, porque es el deseo de nuestro corazón, que en estos momentos de pandemia, en estos momentos de muy malas noticias, hablemos de Dios, hablemos de lo que dice Jesús, hablemos de lo que diga toda la Biblia, porque eso es doctrina, doctrina es lo que dice toda la Biblia. Y hablar de la tribulación es algo que va a pasar. Y tal vez esa persona un día vea este video y diga, ah caray, ese hombre que está ahorita ahí, que ya no están los cristianos, no sabemos dónde están, se los llevaron los extraterrestres o no sé quién se los llevó, pero alguien se los llevó, no están los millones que realmente seguían a Cristo, y esté ese hombre ahí, déjame decirte que te está engañando, porque ese hombre es el anticristo. Y se va a oponer a todo lo que dice Jesús. ¿Tienes algo más, antes de entrar, Ana Karen, de entrar a la gran tribulación? ¿De la tribulación? ¿O tienes ya de la gran tribulación? Yo creo que ya entraría más. A ver, vamos a entrar a la gran tribulación porque, como te dije yo, mira, al principio no va a pasar nada. Al principio va a ser muy padre. No nos van ni a notar, bueno, nos tienen que notar porque somos millones de personas y van a pasar catástrofes. ¿Qué va a pasar? Mira, déjame decirte esto. Si el rapto es como nosotros creemos, y que se va la iglesia primero, imagínate, hay cristianos que manejan aviones, hay cristianos que manejan trailers, hay cristianos que manejan maquinaria, hay cristianos que están haciendo muchas cosas. Imagínate el momento que es llevado a fuerza, arrebatado a fuerza para estar con Cristo en las nubes, y recibir a Cristo en las nubes, como dice Tesalonicenses. Entonces ese avión va a caer. Y va a pasar un desastre, ese tren va a chocar, ese barco va a chocar, ese trailer va a chocar, esos problemas van a pasar. Va a haber desastres que a lo mejor no van a ser de la magnitud, pero sí vamos a mover algo que de repente ya no van a estar a lo mejor los que tú les considerabas locos, nos considerabas locos, que de una u otra manera decían, no, estás loco, mira ese que anda hablando de Cristo y que cree en Cristo. Pero cuando llegue a pasar eso y que todo va a estar perfecto, van a ser 3 años y medio. Porque la tribulación completa dura 7 años antes de que venga nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué pasa a los 3 años y medio, Natalia? Algo se me olvidó antes. A ver, dime. No te preocupes, estamos en vivo, nadie nos está viendo. Lo que pasa es que también hubo algo que leí acerca de los 2 testigos que viene en Apocalipsis 11. Van a llegar hasta los 3 años y medio después. ¿Después? Ajá. ¿Seguro? Sí. Claro. Y van a empezar a aparecer. Pero a ver, dinos. Bueno, es que la Biblia en Apocalipsis 11 habla de 2 testigos y dice que estos 2 hombres van a aparecer en la tierra y van a estar vestidos de silicio con mantos, y dice que también van a estar hablándole a la gente en aquel entonces. Dice también que ellos van a tener, dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esto es a lo que iba. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estamos hablando de la bestia, del anticristo, que va a ver a estos 2 testigos, va a hacer guerra contra ellos y los va a matar, pero para entonces yo creo que ellos, pues, dice que tienen poder para hacer todas esas cosas y que se les había dado también tiempo para
para actuar 42 meses y esos son 3 años y medio. Ujú. Sí, porque es al final ya. Ajá. Mira, ahorita cuando empieza la gran tribulación, haz de cuenta, pasaron los 3 años y medio. 3 años y medio donde hubo amor, hubo paz, gozo, las religiones se juntaron, la economía estuvo muy bien, todo estuvo perfecto, el templo de Dios, alababan a Dios, llevaban su sacrificio a Dios en ese momento, porque este hombre, con ese carisma, los ayudó. Pero al pasar los 3 meses y medio, es cuando este hombre cambia. Ese hombre cambia por completo y quiere ser Dios. Y algo que los judíos son muy religiosos, viene siendo la palabra para con su Dios. Entonces ahí es donde van a empezar los problemas. Todavía no hay nadie que diga nada porque todo está bien, todo está perfecto. Pero después de los 3 años y medio, es donde este hombre dice, ahora sí, como hablaba Daniel, se siente, como hablaba Jesús en el sermón en el 24 de Mateo, se sienta en el trono, quiere sentarse en donde está el templo, donde ofrecían el sacrificio, y quiere que a él le rindan culto, y dice, yo soy ahora Dios. Y es cuando se va a levantar la nación de Israel para pelear contra él. Es cuando realmente van a empezar los problemas más grandes, porque él tiene a todas las naciones de su lado. Y se va a juntar, acuérdate, después de los 3 años y medio se van a empezar a preparar para el Armagedón, para esa última guerra, para la última batalla que todas las naciones van a querer pelear con el pueblo de Israel. Y va a llegar, porque eso lo dice Apocalipsis. Pero en el transcurso de esos 3 años y medio, van a pasar cosas horrendas. Horrendas para aquellas personas que están quedándose, para aquellas personas, porque escucha esto, de la gente que se va a quedar, va a haber gente que sí va a creer en la palabra de Dios. Y ahora sí van a decir, ahora sí creemos en lo que dijeron aquellos locos, en lo que hablaba Jesús. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se van a aferrar a estas promesas de que los 7 años van a pasar. Pero en el transcurso de los 3 años y medio, 3 años y medio es cuando el anticristo ya va a guerrear, a pelear contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel dijo, no, tú no puedes ser nuestro Dios. Y lo van a echar fuera, pero él se va a ir con todas las naciones. Pero él va a tener más poder. Va a tener más poder económico, político y religioso. Entonces va a tener la capacidad para traer a todas las naciones, y todos le van a rendir culto a él. Dice la Biblia, escucha esto, lo que va a pasar, van a pasar muchas cosas antes de que vengan las cosas difíciles que vamos a hablar ahorita. Porque esto nomás es un preámbulo de los 3 años y medio. Entre esos 3 años y medio están los 2 testigos. Estos 2 testigos, por lo que dice la palabra de Dios, siempre hemos hablado, ¿verdad? ¿Que puede ser quién? ¿Amén? Moisés y Elías, por lo que dice, pero bíblicamente los únicos 2 que fueron arrebatados hacia Dios, llevados en el rapto que se los llevó, fue Enoc y ¿quién más? Elías. Esos son los únicos que fueron llevados. Pero cuando está en la transfiguración, que Jesús se transfigura, Pedro ve a Moisés y a Elías. No ve a Enoc, sino ve a Moisés y a Elías. Y por las señales que van a hacer, son las señales que hablan de la sangre, que se hace el agua sangre, la hizo Moisés. Entonces, no sabemos quiénes sean estos 2 testigos, pero sí sabemos que estos 2 testigos vienen de parte de Dios. Y estos 2 testigos tienen el poder, como dijo Ana Karen que acabo de leer, para cerrar el cielo. O sea, tienen el poder para hacer señales poderosísimas. Pero en estos 3 años y medio al final también vemos que los matan. Los matan, ¿por qué? Porque estos siguen hablando de Dios. Porque ellos quieren, escucha esto, dentro de esos 3 años y medio, ojo, aquí viene otra cosa bien importante a mí, vienen los 144,000. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los 144,000? La Biblia es bien clara, son 12,000 de cada tribu. O sea, 12,000 por 12,000 son 144,000 personas que van a predicar la palabra a los mismos judíos.
son del pueblo de Israel los 144,000 porque está en la Biblia. Estos 144,000 van a estar hablando durante estos 3, porque ya acuérdate, los 3 años y medio primero, todo estuvo bien, nadie se levanta, no pasa nada a mí. Todo está perfecto, todo está cool, todo es buena onda, todo están las diversiones, ya no hay plagas, ya hay, o sea, todo está bien. Pero en estos últimos 3 años y medio te digo, ojo, todo eso va a pasar. Primero, estos hombres que van a predicar, 144,000. Estos 2 testigos que van a estar hablando de las señales, de las maravillas, de todo lo que hace. Pero también en estos tiempos va a pasar que el que no tenga el sello del 666 no podrá comprar ni vender a mí. ¿Algo más que va a pasar en los 3 años y medio? Pues yo creo que ya lo... No, pero faltan otras cosas. No, hay muchas cosas que... pues que uno a lo mejor no se puede ni imaginar, ¿no? De tan feas. Uno puede decir, sí, me puedo imaginar esto, lo otro, pero yo creo que no llegamos ni a la mitad de lo que verdaderamente no va a pasar. Y algo que debemos entender y no queremos entender más bien ahorita en la actualidad, es que ahorita la salvación la tenemos por gracia. Ahorita tú puedes obtener tu salvación bien padre, bien a gusto, con el hecho de orar, decirle a Dios que entre en tu corazón, tú ya eres salvo. Y lo tenemos ahora sí que bien papita, pues bien fácil en pocas palabras. Pero después, bueno, más bien entre esos 3 años y medio, la segunda etapa, la gran tribulación, no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque, pues como... Persecución. Ajá, porque va a haber persecución, precisamente de los que quieren buscar a Dios, de los que quieren, ahora sí, de tratar de hacer las cosas bien, de leer la Biblia y todo eso, pero va a ser difícil. Entonces, algo que me impactaba mucho y me acuerdo que hace tiempo, ya años, miré una película viejita precisamente de eso, de cómo dramatizaban esas escenas. Y como les digo, no tiene ni la más mínima idea de lo que va a pasar, pero sí es feo. Y mucha gente va a querer morirse, mas no va a poder. ¿Por qué? Porque es parte de ese sufrimiento que se va a vivir en esos años. Y mira, va a llegar la tribulación y va a llegar la gran tribulación. Porque si no, entonces no viene la segunda venida de Cristo. Algo bien importante que tenemos que entender, en esos 3 últimos años y medio, va a haber la gran persecución para aquellos que consideren y crean en Jesús, que dice la Biblia, que el que no se pone el sello, escucha esto, acá es bien fuerte, que el que se ponga el sello del 666 será condenado para siempre. Pero aquellas personas que no se lo pongan, las van a decapitar. O sea, va a haber una persecución tremenda para aquellos. Ahorita nosotros como cristianos, hay algunas partes del mundo que están pasando muchos problemas del pueblo de Dios y que el Señor Jesucristo les dé esa fortaleza. Pero aquí en México, en varias partes de Estados Unidos, en varias partes de muchos países todavía, no tenemos esa persecución, amén. Y aún así no seguimos a Jesús. Aún así no predicamos de Cristo. Creemos que esto es como una historia. Es más, yo ahorita te estoy hablando lo que dice la palabra del Señor y tú vas a decir, hombre, este pastor, y alguien lo puede ver también pirata, ¿no? O sea, esto no va a pasar, esto no va a existir, el mundo se le va a acabar al que se muere, eso no va a pasar, la eternidad siempre va a existir, el mundo nunca se va a acabar, no va a pasar esos desastres que están poniendo, y menos eso del anticristo, eso no va a suceder, pero la Biblia dice, Jesús le dijo, estas señales van a pasar para que venga el gran día. Los judíos le hablaban como el juicio final. Déjame decirte algo. En esos tiempos, de los 3 años y medio, escucha esto que me llamaba mucho la atención, que está en Apocalipsis. El anticristo va a tener una imagen, va a tener una estatua, y dice que va a hablar, que se va a mover, y que va a hacer señales, porque acuérdate, el anticristo siempre va a estar igual imitando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él también los tiene, él tiene también los 3. Que es el falso profeta, es el anticristo y pues es la bestia, que es Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda. Entonces déjame decirte algo.
Va a haber señales que mucha gente todavía va a decir, Él es el bueno. Él es el gran, porque acuérdate, para muchos judíos, Jesús no es el Mesías. Fue un gran profeta, fue un gran hombre, pero hasta ahí llegó. Pero no es el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Y para muchos de ellos van a decir que este hombre que hace señales y que el falso profeta habla maravillas de él y dice cosas maravillosas del anticristo, le van a creer. Imagínate los milagros que él va a poder hacer, porque se iguala a lo que hace Dios. Estos son los engaños. Y dice Jesús que si, perdón, que si esos días no se acortaran por los escogidos, yo creo que nadie pudiera a lo mejor salvarse de todas las cosas desastrosas que van a venir en la gran tribulación. Escucha esto, el hablar de la gran tribulación es algo que va a ser necesario, es algo que va a pasar, porque si no, entonces no viene Cristo. Cristo viene después de la gran tribulación. Y para que cuando Cristo viene, entonces ya vamos a hablar nuevamente de lo que es el milenio, de lo que son esos 1000 años maravillosos. Pero para que llegue eso, pues tiene que pasar la tribulación y la gran tribulación. El que no acepte el sello de la bestia, que es el 666, mira, dice que lo van a traer en su frente o en su mano derecha. Sin eso no compras y sin eso no vendes. No podemos especular, muchos que es el seguro social, muchos que son un chip que ya lo tenemos, otros que la vacuna del COVID va a venir con un chip y que lo... Mira, eso es algo que no sabemos. Algo que no sabemos nosotros es cuándo va a ser la segunda venida de Cristo, porque Él dijo, nadie sabe cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. Lo que sí nos dijo, estas son las señales que van a seguir para que venga la tribulación, la gran tribulación, y luego viene Cristo. Y eso es algo maravilloso que nosotros tenemos que entender. Pero déjame decirte algo, imagínate la persecución tan grande, amén. Vamos a pensarlo de esta manera. Pasaron los 3 años y medio. Hay hombres predicando por todo el mundo, pero sobre todo por Israel. Esos 144 son de las 12 tribus y están predicando en Israel. Porque yo quiero que entiendas algo. A lo mejor ahorita la atención está en Rusia, la atención está en Estados Unidos o en algún país de Centroamérica. Pero en estos tiempos la atención va a estar en Jerusalén, en Israel, en esa nación. Todo va a estar allá, todo va para allá porque dice la Biblia que ahí va a ser. Eso dice la Biblia. O sea, hay una parte que me llamó mucho la atención que va a pasar, que yo sé, es parte dentro de la gran tribulación. Cuando matan a estos hombres, que son los 2 escogidos, o los 2 enviados por Dios, los 2 testigos, dice que todo ojo lo ve. Y me acuerdo cuando leía hace mucho tiempo que estaba leyendo pues todo lo de la palabra del Señor, teología y muchísimas cosas. Siempre ha habido esa controversia entre los padres de la fe al principio, se puede decir los discípulos de Juan, los discípulos de Pedro, los discípulos de todos los primeros 12 apóstoles. Decían, ¿cómo alguien lo va a ver? O sea, porque dice la Biblia en Apocalipsis que todo ojo va a ver cuando los matan, pero que todo ojo va a ver también cuando resucitan. Porque sabes que resucitan al 3er día. Y son llevados. Y uno decía, ¿cómo va a ser posible que se vea en todo el mundo? Mira, ahorita a través de este aparato, de esta tecnología, ahorita hay mucha gente que nos está viendo en muchas partes del mundo. Imagínate ese evento. Todo el mundo va a tener un teléfono, van a tener grabándolo. Dice que para cuando llegara eso la ciencia se iba a aumentar. Yo quiero preguntarte, ¿se ha aumentado la ciencia? Míranos ahorita dónde estamos. Ve toda la tecnología. Entonces, estamos cerca, hermanos. Nadie sabe la fecha que venga Jesús, nadie la sabe, porque no la dejó. Pero lo que sí podemos, él dijo, velar y orar, porque no sabes la hora en que va a venir el ladrón. Estos 3 últimos años y medio, ya cuando lleguen 4 años, 5 años,
Cuando se empiece a preparar para el Armagedón, para la gran batalla, va a ser un caos. Va a ser un caos con la revolución, con la guerra. No es nada comparado con lo que tú y yo escuchamos ahorita de las guerras que hay en algunos países. Va a ser algo grandísimo. Pero algo que me llama mucho a mí la atención. ¿Qué cosas van a suceder cuando se rompan los sellos? ¿Qué cosas van a suceder con lo de las trompetas? ¿Qué va a pasar? ¿Tienes algo de eso, Ami, tú, Ana Karen? De lo que iba a caer, de lo que va a pasar en el cielo, de lo que va a caer del cielo, de las cosas sorprendentes que van a suceder, de la religión va a ser un caos. El gran profeta, el anticristo va a decir que él es Dios y se va a sentar en el templo. Va a haber persecución en todo el mundo con aquellos que crean, que se quedaron, pero que crean en Jesús y que creen en Dios y que están esperando la segunda venida de Cristo, que es la única salida que tienen. Van a caer cosas sorprendentes del cielo. Ayúdanos. Estaba leyendo, pastor, en el capítulo 16 de Apocalipsis sobre las copas de ira, y vienen varias cosas que iban a acontecer a las personas que tuvieron la marca y cosas que iban a pasar en aquel entonces. Se dice, la primera dice que es una úlcera maligna y pestilente. ¿Eso es quién les va a pasar a esos? ¿A quiénes? Sobre quienes tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La segunda dice que el mar se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Otra vez aguas en sangre, pero dice sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. O sea, el agua que es dulce que tenemos que tomar. El primero era en el mar y todo lo que había se murió. Y el segundo es sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y también se convirtieron en sangre. Dice, todo ciertamente sí. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Imagínate el calor. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Todavía. El granizo lo tiene que ser del tamaño. Mira, todo lo que está leyendo Ana Karen, ahorita lo vas a buscar. Déjame decirte algo. Lo que yo te estaba diciendo al principio, a los 4 años y medio, 5 años, no es nada comparado con todo esto que ya dijo Ana Karen que va a pasar. Imagínate, la tercera parte de la vegetación se muere en todo el planeta. Toda la agua, la tercera parte de las aguas dulces se echan a perder. En el mar, la tercera parte de todos los peces, de todos los animales mueren. Nomás quiero yo que empieces a ver, imagínate el olor, imagínate la desesperación. Hay una parte en la Biblia donde habla que los que tenían la marca de la bestia querían morirse, pero no se les da el permiso de matar. Ya, no se puede morir esa gente. Es parte de un castigo y una disciplina por haber aceptado el 666. Imagínate quererte matar, imagínate querer agarrar, pues imagínate las armas que hay ahorita. Quererte poner un balazo y no te pasa nada, ponerte un cuchillo y no te pasa nada, porque ya es tan grande el dolor, Ami, que están pasando en esos momentos, en esos finales, que quieren preferirse morir y no van a poderse morir. La gran tribulación va a ser algo muy fuerte, hermano. Dice la Biblia que había granizo del tamaño casi de 33 kilos. ¿Sabe lo que son 33 kilos? Es una bola de 33 kilos que caía del cielo y destruyó árboles, destruyó animales y por supuesto mató muchísima gente. Todas esas cosas son sellos, son plagas, son copas que de alguna manera es disciplina que Dios ha mandado. Y de ahí va el pueblo de Israel. Muchísimos pueblos de Israel. Y va muchísima gente de todo el mundo. Hermanos, el hablar de la gran tribulación no es un juego, no es
una novela de ciencia ficción. Yo he visto unas películas muy buenas y ojalá lo puedas un día leer por ahí, se llama Left Behind en inglés, que es Dejados Atrás. Hay libros, hay películas, hay series de esos, son unos hermanos cristianos que trataron, asimilaron, como dice Ami, asimilar un poquito de lo que iba a pasar en lo que es la tribulación y la gran tribulación con el anticristo, el falso profeta, la bestia. Pero no vamos a compararnos para nada, pero yo te recomiendo leer esos libros de Left Behind, Dejados Atrás, y te vas a dar cuenta, pero sobre todo, lee Apocalipsis. Lee Apocalipsis, y ahí, mira, el libro de Apocalipsis no te tiene que dar miedo. Mucha gente dice, ay, ¿sabes que hay pueblo de Dios que todavía no lo lee? No lee, no quiere leer el libro de Apocalipsis porque dicen, me da miedo. No, no te tiene que dar miedo. Miedo le tiene que dar a aquellos que no tienen a Cristo. Si tú tienes a Cristo, a ti no te tiene que dar miedo, porque déjame decirte algo, que como iglesia de Cristo nosotros no vamos a estar aquí. Hay gente que dice que sí va a estar. Yo siempre como pastor nunca me he metido en controversias, pero yo te voy a decir algo. Yo he hablado con muchos amigos pastores que de una u otra manera dicen, no, es que vamos a pasar la tribulación. Si no, fíjate lo que dice en tal lugar, y 2 versículos ponen su hipótesis y hacen toda una doctrina para decir que la vamos a pasar. Pero algo que yo siempre he dicho, mira, si pasáramos la tribulación y la gran tribulación, déjame decirte algo, Cristo va a estar con nosotros. Porque Él dijo algo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios nos tiene que dar la fuerza para pasar esa tribulación, esa gran tribulación. Pero yo creo, por lo que yo leo en su palabra, es que la iglesia de Cristo no va a estar. Entonces, si tú tienes a Cristo, la tribulación y la gran tribulación, todo esto no va a pasar. Pero sí tenemos mucha familia que no tiene a Jesús como su Señor y su Salvador. Yo no quiero que esa familia mía se quede. Por eso es bien importante que lean la Biblia, que tú le hables, que acepten a Jesús como su Señor y su Salvador. Yo te dije hace rato en forma de broma, pero sí hay una película donde es la del rapto y se queda un pastor. Se queda un pastor porque muchas veces nos hemos vuelto religiosos, nos hemos vuelto simplemente pura doctrina, nos hemos vuelto legalistas y la fe en Jesús se hace a un lado. Porque ya no es suficiente para ti de tanto que lees, de tantas historias. Fíjate que me llamó mucho la atención, ahorita hablando de que muchas veces la sabiduría a mí nos hace pensar muchas cosas. Iba en un tren, y eso creo que algún hermano lo subió, que fue una historia verídica, de un joven que vio a un hombre ya de edad leyendo la Biblia y que le dijo, no sé si lo vieron, que le dijo, ¿sabes qué? ¿Todavía crees en esas mentiras? Deberías de estudiar y ver que, hablaban, eran franceses, que lo de Francia, todo lo que se ha descubierto, todo lo que se ha hecho, y para que te des cuenta que la ciencia es más poderosa que ese libro. Ha habido gente en toda la historia que ha querido siempre opacar la palabra de Dios. Y cuando este hombre se iba a bajar, dijo, ¿sabes qué? Dame una de tus tarjetas, porque cuando yo llegue te quiero mandar libros de ciencia, para que tú sepas que realmente hay más cosas que hacer. Este hombre dice que ya grande de edad, sacó su tarjeta y se la dio, y cuando la leyó, este muchacho se quedó con la boca abierta porque era Louis Pasteur, un científico francés que inventó pues la vacuna. Entonces era un hombre muy sabio, era un hombre de ciencia, y él dijo estas palabras: la poca ciencia te aleja de Dios, pero la mucha ciencia te acerca a Dios. ¿Por qué? Porque todo está relacionado con la palabra de Dios. Van a pasar cosas muy feas en la gran tribulación. Yo deseo en mi corazón que ahorita que hay la oportunidad, lo dijo a mí, ahorita hay oportunidad de que tú tengas a Cristo en tu corazón. Ahorita hay oportunidad de que cuando llegue a pasar eso tú no estés, y la gente que tú más amas no se queden con esas cosas, porque va a haber una gran persecución para el pueblo de Dios. Van a ser milagros, el anticristo, van a hacer señales, va a haber prodigios, va a haber muchas cosas, van a engañar a mucha gente, van a destruir este par de testigos, los 144,000 sellados por el pueblo de Dios, que son 12,000 de cada tribu, van a haber persecución, van a decapitarlos, va a haber granizo, va a haber sangre, va a haber hambre, va a haber sed en el mundo, va a haber muchísimas cosas en todo el mundo. ¿Sabes que esta pandemia no se va a comparar ni siquiera al 1%? Ni el 1% del 1 al 100, no al 1 al 10, del 1 al 100
de las cosas tan desastrosas que van a pasar en la gran tribulación. Porque ya lo hablamos, los 3 primeros años, Ami, son simplemente todo paz. Pero los 3 últimos años y medio es cuando realmente va a venir mucha persecución para el pueblo de Dios. Ana Carmen, para cerrar, ¿algo que quieras decir? Ya por el tiempo vamos a empezar a cerrar. Creo que tenemos que recordar los mensajes que Dios envió a través de diferentes personas y que leemos en su palabra. Me acordaba ahorita de Juan el Bautista y cómo él siempre hablaba de que nos arrepintiéramos, hablaba a la gente que estaba ahí y decía, tened frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse. A veces ese mensaje lo dejamos de lado por otras cosas que pueden sonar más bonitas, pero es el mensaje más importante que podemos dar. Es necesario el arrepentimiento ahorita, es necesario que nos arrepintamos, que nos pongamos a cuentas con Dios y que verdaderamente tratemos de estar bien con Él, de que estar completamente seguros de que somos sus hijos, porque yo sé que cualquiera de nosotros podría llegar a dudarlo y tenemos que analizarnos y ver lo que dice su palabra y ver lo que dice su palabra bien de quién es un hijo de Dios realmente, quién ha nacido de nuevo realmente, porque no queremos, si el rapto, como dice el pastor, realmente se va a dar de la forma en la que creemos algunos, que alguno de nosotros se quedara, o si el rapto no se va a dar de esa manera y nos quedamos aquí, realmente vamos a poder resistir, realmente vamos a aguantar todo ese tiempo sin apostatar de la fe, sin irnos tras la bestia, sin irnos tras el anticristo. Tenemos que realmente ponernos a pensar. Estuve un tiempo viendo una serie y veía a las personas y cómo algunos que realmente al principio parecían seguir a Jesús, después terminaban dándole la espalda. Y yo me quedaba pensando, ¿realmente yo tendré la suficiente fe para poder aguantar algo así, para poder resistir, para no cambiar a mi Dios por otra cosa? Y yo creo que es tiempo. Ahorita, como decía Ami, como decía el pastor, es momento de que nos analicemos, de que le pidamos a Dios que aumente nuestra fe, de que le pidamos que nos examine completamente y nos diga en qué estamos fallando, qué nos hace falta mejorar y arrepentirnos realmente. Ami. No, o sea, no. Mira, déjame decirte algo. La tribulación y la gran tribulación es una forma en que Dios disciplina, pero al mismo tiempo es una forma en que Dios protege a su pueblo Israel. Después de todas estas cosas que van a suceder en la gran tribulación, dice la Biblia, porque hay esperanza, que esos 7 años van a llegar a su fin. Y cuando esos 7 años llegan a su fin, el anticristo, el profeta y la bestia son amarrados y son echados al abismo. Pero déjame decirte algo maravilloso después de esto, que es lo más importante de la tribulación y la gran tribulación, que después de esta gran tribulación y tribulación viene Cristo. Dice la Biblia que Cristo viene con sus santos, viene con su pueblo, vence al anticristo, vence a la bestia, vence al falso profeta y viene a esta tierra para pasar los 1000 años. Y en ese momento es cuando antes de que llegue Cristo, es la gran Armagedón, es la gran batalla que va a ser en el Armagedón. Va a ser esa batalla tremenda, va a ser esa batalla donde todas las naciones se van a unir para destruir al pueblo de Israel, pero no lo van a lograr, aunque destruyan la tercera parte de Israel, no lo van a lograr, porque en ese momento es cuando viene Cristo. Porque Él prometió, Jesús, todo lo que habló lo ha cumplido. Y Él prometió volver por segunda vez. Y va a volver a venir Jesús. Y qué maravilloso que nosotros vengamos con Él. Dice que vienen en ese momento, un día tocaremos el tema del milenio, los 1000 años, donde viene a reinar, donde viene con sus santos, donde se restaura de la manera, cómo va a ser, porque va a ser un desastre lo que va a encontrar Jesús.
Va a ser un desastre lo que va a encontrar. Imagínate la tercera parte de los árboles, la tercera parte del mar, los peces muertos, tercera parte de esto. Pero ¿te acuerdas que dijo Dios simplemente hágase la luz? Y se hizo la luz. Así es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. El tema de hoy fue la tribulación y la gran tribulación. Tal vez pienses diferente, pero lee la Biblia. Lo que yo sí te puedo decir algo. El único camino, y la única verdad, y la única vida es Jesús. Y Él lo dijo, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Y le dijo a Nicodemo, que si no naciere de nuevo, no podrás estar en el reino de Dios. Entonces, es tu decisión. Ya no es religión, ya no somos locos cristianos, no. Es una comunión que tú debes de tener con Dios a través de Jesús, porque Él dijo que Él era el camino. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida, solamente Jesús. Así que yo quiero animarte esta noche que compartas este video. Si fue de bendición para tu vida, si de una u otra manera con lo que Dios nos ha podido dar pudimos sacar algunas dudas tuyas, pero yo te doy un consejo como pastor: lee tu Biblia, lee Apocalipsis, lee Mateo, lee Daniel, lee Ezequiel, y te vas a dar cuenta lo que va a pasar con el tercer templo, te vas a dar cuenta lo que va a pasar antes, en los 3 años y medio, vas a ver lo del rapto. Dios te lo va a revelar, porque Él todo lo revela. Te vas a dar cuenta las cosas tan drásticas que van a pasar con aquellos que tienen a Jesús en esos 3 años y medio. Pero sobre todo, lo más maravilloso de esto es que Cristo viene pronto. Y va a regresar después de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Así que gracias por estar con nosotros. Que el Señor Jesús me los bendiga. Vamos a orar y esperamos verlos la próxima semana, si Dios lo permite. Igual comparte todos los miércoles de 8 a 9 horas de San Luis Río Colorado, aquí en Sonora, en México. Comparte, vente con nosotros, déjanos tu comentario y acuérdate que la gloria siempre es para nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por tantas promesas, Señor, por tantas bendiciones que tenemos. Vienen cosas muy difíciles para toda la humanidad, pero gracias porque tú nos escogiste para ser tus hijos, Señor. Creemos en ti, sabemos en todas tus promesas que vamos a estar contigo siempre, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a no apostar de la fe, Señor. Esta apostasía, Señor, va a ser bien difícil en estos tiempos, Señor. Síguenos dando fuerzas por esta pandemia, Señor. Gracias por las vacunas, hazlas posibles. Pero, Señor, cada día las cosas van a ir empeorando más, porque eso es lo que dice tu palabra. Llénanos de fe en esperar en ti, Señor. Como siempre, Dios, bendice a todos aquellos que están trabajando por la pandemia. Bendice a todos aquellos, Padre, que de una u otra manera te sirven alrededor del mundo, y que la gloria y la honra sea para usted, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Dios me lo bendiga. Bye bye.